Santi Abascal, buenas noches, Santi. Buenas Luego me noches. cuentas qué tienes preparado contra el señor Iglesias, a propósito no de esto de tengo nada Venezuela. preparado, ya lo he ejecutado. Por eso. He ido a los tribunales, tal y como pedía Pablo Iglesias, si había alguna acusación que hacer, y hemos pensado que las noticias que se han publicado estas semanas son de tal gravedad que no es normal que se queden en noticias periodísticas. Nuestras instituciones tienen que actuar y tienen que investigar. Bueno, me gusta mucho escuchar a un empresario hablar de que no puede existir un mundo absolutamente liberalizado sin un matiz social. Y yo, por lo tanto, la pregunta que le quería hacer era en qué medida podemos seguir conservando el estado de bienestar de la gente, es decir, las ayudas sociales, unos impuestos justos que no sean confiscatorios, y no me refiero a las rentas altas, también a las rentas bajas. Hoy un 1.000-eurista es un 2.000-eurista después de ser atracado por el Estado, porque 2.000 euros son los que le cuestan al que le contrata y acaba recibiendo en su cuenta 1.025 euros, de los cuales, una vez que eliminamos los impuestos directos, de verdad puede disponer de 925 euros aproximadamente. ¿En qué medida podemos mantener ese estado de bienestar de la gente sin tocar el estado de bienestar de los políticos? Es decir, sin afrontar el problema de una estructura costosísima, que en este caso es la superposición de muchos niveles de administración. ¿Y cómo podemos afrontar? Porque evidentemente yo también creo que no hay que dramatizar, pero sí debemos conjurar de alguna manera tres retos o tres amenazas que son, más allá de la del paro, la devolución de una deuda pública alarmante, la reforma de esa estructura tan costosa y, por otro lado, el mantenimiento de un sistema de pensiones que con la actual pirámide poblacional pues tiene los días contados. Es decir, ¿cómo podemos afrontar todo eso? Porque yo creo que, más allá de los datos que vemos todos los meses de crecimiento, que unas veces mejoran, otras veces empeoran un poco, de paro, hay unos datos que afectan a la estructura del país y que yo creo que nos tienen que hacer, de alguna manera, encender las alarmas. Santi Abascal, ¿tú has llevado esto a los tribunales ya? Bueno, en concreto, a partir de esta información que en realidad ha ha sido a sacado partir Javier. de otra información que yo creo que es complementaria, publicada durante esta semana también por otro medio de comunicación, por OK Diario, y que es posterior a estos supuestos pagos, bueno, supuestos, confirmados por el que obtuvo la firma de Hugo Chávez, por estos pagos a la Fundación CEPS, porque son pagos presuntamente efectuados de manera directa en un paraíso fiscal a Pablo Iglesias Turrión, y además que han sido confirmados también por el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Nosotros hemos pedido, en la denuncia que hemos presentado, que sea citado a declarar como testigo. Estaría muy bien también que la UDEF pudiera hablar con el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque dice que puede confirmar la existencia de estos pagos a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal. Y nosotros le hemos acusado de delitos muy graves, porque si todo esto es cierto, entendemos que no solo han existido delitos de blanqueo de capitales, por un lado, delitos electorales, que habría que ver también en qué medida lo de la Fundación CEPS está conectado con el surgimiento de Podemos. Todos tenemos la convicción moral de que es así, pero habrá que demostrarlo materialmente. Y por otro lado, delitos aún más graves que comprometen la paz y la independencia del Estado, que no se suelen utilizar, pero yo, escuchando hablar a Javier Chicote, claro, veo que los artículos 589 del Código Penal y 592 del Código Penal, que dicen que el que ejecutase en España cualquier orden de un gobierno extranjero que atente contra la independencia o la seguridad del Estado, se oponga a la observancia de las leyes o provoque su incumplimiento, será castigado con la pena de 1 a 3 años, o que serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros. Y yo creo que al final lo que está ocurriendo con Podemos entra directamente dentro de estos tipos penales. Y a mí lo que me gustaría es que nuestras instituciones, que la Fiscalía, que los tribunales urgentemente investigaran para que los españoles pudiéramos votar en las próximas elecciones sabiendo de buena tinta qué es exactamente Podemos y a qué obedece su surgimiento y a quién obedece. Pues ya lo saben. Yo quiero manifestar mi escepticismo ante los fulanismos en política. Es decir, la influencia que puedan tener ahora las incorporaciones, y lo digo con todo el respeto personal hacia los que se incorporan, de viejas glorias, en definitiva, Margarita Robles, José Borrell, yo creo que tiene una influencia verdaderamente limitada en la política española. Hoy, ¿qué personas pueden jugar un papel bien en el Partido Popular, en el Partido Socialista? Pues un Felipe González, un José María Aznar, pero todos estos personajes de tercera fila, retirados hace mucho tiempo, yo creo que tienen una influencia pequeñísima en la política española. Oye, Ciudadanos se ha presentado a un cómico, en el mejor sentido de la palabra, Felizuco, en Cantabria. En Cantabria, sí. Claro, pero es que es... de verdad, yo creo que tienen... Claro, es que... Felizuco. Pero no, sí, se utilizan los fulanismos, pero yo creo que tienen mucha menos influencia de lo que parece. Y por otro lado, yo quería plantear una pregunta a Iván Redondo, porque veo que seguimos empeñados
en hacer ese dibujo de Partido Popular, Ciudadanos, 163 escaños, PSOE, Izquierda Unida y Confluencias, 161, y es un empeño un poco sorprendente, porque claro, Ciudadanos ha cogido los votos de la derecha y se ha ido a entregarse con armas y bagajes al Partido Socialista. Entonces, esto hay que decirlo también, porque no podemos hacer esa matemática tan sencillamente, no podemos dar por supuesto que ahora Ciudadanos va a pactar con Mariano Rajoy. Yo creo que eso no está hecho ni muchísimo. Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es por qué pasan estas cosas, y yo no quiero entrar en el debate que me parece poco edificante de quién ha tenido más responsabilidad, si el gobierno de Bono... Si sí, hay un responsable, que es el tipo que ha prendido fuego a los neumáticos. Evidentemente. Porque si pero si es el gobierno de Bono más responsable, el gobierno de María Dolores de Cospedal, el gobierno de García Page, porque francamente creo que puede haber responsabilidades compartidas. Y incluso yo creo que en este debate el más acérrimo enemigo de las comunidades autónomas y que planteo directamente la supresión del Estado autonómico, tampoco me atrevería aquí a decir, lo planteaban antes Carlos y Paco, que hay una responsabilidad por el modelo, es decir, que en cierto modo el haber descentralizado estas competencias está detrás del problema. Yo creo que esto podría haberle ocurrido también a las instituciones centrales del Estado, y yo soy partidario de recuperar todas las competencias. Yo creo que esto ocurre por otros motivos. Quitar estas ruedas no da votos. Hay veces que el responsable público, pues cuando tiene que hacer los presupuestos, dice, bueno, mejor hacer un polideportivo, mejor hacer un aeropuerto inservible. Y esto parece que está aquí, que no es tan útil. Pero quita bueno, los quita ahora, los quita ahora. Inútil, es irresponsable. Sin ninguna duda, y es un mal cálculo también desde una perspectiva electoral. Pero yo creo que lo que hay que plantearse es por qué pasa esto. Hay que hacer una llamada a los responsables públicos para que actúen tomando decisiones sobre lo verdaderamente urgente e importante, pero es mucho mejor cortar la cinta de un polideportivo que quitar unas ruedas que, hay una descentralización administrativa y no política. Es decir, no hace falta necesariamente unos parlamentos regionales. Había unos gobiernos civiles, había descentralización, se podía estar cerca del ciudadano sin necesidad de decisión de parlamentos. Podemos hacer un debate cuando quieras. Claro, es un debate para una tertulia completa.